He denominado la exposición nuestra con el título Acuerdo de San Andrés, una luz en medio de la oscuridad. El tema que hoy nos invitan a reflexionar nos remonta a uno de los episodios de mayor relevancia en la vida nacional. Me refiero al proceso de negociación llevado a cabo entre los años 1995 y 1996 entre el Gobierno Federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en los municipios de San Andrés y San Cristóbal de las Casas, donde las delegaciones de cada una de las partes acordaron la definición de una agenda temática que abarcaba varios temas, siendo el primero de ellos el de Derecho y Cultura Indígena. El proceso de negociación y su primer producto, conocido con los años como los Acuerdos de San Andrés Larrainza, fueron firmados el 16 de febrero de 1996, después de una intensa etapa de construcción de consensos, donde participaron representantes de pueblos indígenas de todo el país, invitados por ambas delegaciones. Como anécdota, puedo referir que al margen de que los representantes fueran invitados por el gobierno federal o por el EZLN, todos los representantes indígenas compartían un mismo diagnóstico, por lo que la formulación de propuestas, conclusiones y compromisos se caracterizó por una amplia unanimidad. Al margen de los partidos o los intereses de cada representante, se compartían objetivos, anhelos y sueños comunes. En los meses posteriores a la firma de los Acuerdos de San Andrés, ante la dificultad para que las delegaciones del Gobierno Federal y del EZLN encontraran una fórmula consensuada que permitiera trasladar al texto constitucional los Acuerdos de San Andrés, las partes en conflicto, o sea, el Gobierno Federal y el EZLN, le solicitaron a la COCOPA la elaboración de una propuesta de iniciativa de modificaciones constitucionales partiendo como base de los contenidos textuales acordados por ambas partes. En ese tiempo, la COCOPA estaba conformada por 2 representantes del Senado de la República y Cámara de Diputados. Éramos miembros de 4 partidos: PAN, PRI, PRD y Partido del Trabajo. La propia conformación plural de la comisión impedía que se pudiera introducir conceptos no pactados por las partes. De esta manera, a fines de noviembre de 1996, la COCOPA terminó la propuesta de iniciativa de ley y se la turnó al Gobierno Federal y al EZLN al mismo tiempo para su análisis y observación. Después de ser analizada dicha iniciativa por parte del EZLN y la comisión de asesores que los acompañaba, el subcomandante Marcos nos informó a los integrantes de la COCOPA que, si bien la iniciativa presentada no abarcaba el conjunto de contenidos a los que aspiraba, la aceptaba con el ánimo de continuar con los trabajos rumbo a la paz. Cabe mencionar que en el ánimo entre quienes conformamos aquella comisión legislativa fue de alegría y satisfacción. La parte aparentemente más radical y con quienes pensábamos habría mayores complicaciones para acordar el texto elaborado, lo había aceptado en los mejores términos. Pronto se sumarían las esperanzas. El presidente Ernesto Zedillo, en un tono desafiante y amenazante, nos dijo que dicha iniciativa balcanizaría el país, fragmentaría la unidad nacional y que además la misma adolecía de técnica jurídica. Después de más de 13 años de dicha reforma, los datos oficiales nos dicen que dicha estrategia no ha funcionado. En semanas pasadas, los funcionarios del Consejo Nacional de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, nos informan que la población indígena en México es la que concentra el mayor índice de pobreza, al ubicarse en el 72.3%, comparada con la media nacional 45.5%. Los indígenas son los pobres entre los pobres. En las zonas indígenas, la utilización de la tecnología es casi inexistente. Siembran como pueden, con escasos apoyos oficiales, lo que profundiza la desigualdad y la pobreza. El último censo agropecuario registra que solamente el 4.5% de las tierras de las comunidades indígenas tienen disponibilidad de agua. Solo el 13.7% utiliza tractores, que en la mayoría de los casos son rentados, y solo el 11.9%
utiliza fertilizantes, herbicidas o semilla mejorada. La reforma del 2001 apostó porque serían los programas sociales, los que permitirían el desarrollo de los pueblos, no el ejercicio pleno de sus derechos colectivos, hasta hoy no incorporados a plenitud en el texto constitucional. Aparejada la reforma indígena del 2001, cabe destacar que con todo el apoyo de una red de funcionarios de todos los órdenes de gobierno, la industria minera, por ejemplo, multiplicó sus ganancias y en paralelo causando un enorme estropicio al medio ambiente y a la vida comunitaria, sin que sus resultados se vieran expresados en mejores niveles de desarrollo de los pueblos indígenas, como tampoco de las arcas nacionales. Como ejemplo de esta bonanza podemos afirmar que del año 2000 al 2012 se produjeron casi 420 toneladas de oro, más del doble de las que se produjeron durante 3 siglos de la colonia. Es obvio que para producir estas cantidades se han utilizado miles de toneladas de cianuro, de explosivos y métodos de lo más bárbaro con tal de obtener el mayor número de ganancias. La Auditoría Superior de la Federación revela que en el periodo 2007-2012 el valor de la producción minera ascendió a 693.666 millones, de los cuales 15.000 ingresaron a las arcas nacionales por el concepto de pago de derechos sobre minería. Este monto representa solo el 2.2% del valor total de la producción minera. Nosotros nos preguntamos, este dato es un dato de una fuente muy confiable, como es la Auditoría Superior de la Federación. Pensábamos que estaba equivocado. Nosotros nos preguntábamos por qué, dónde está el impuesto sobre la renta. Y resulta que México, en el año 2007, con Felipe Calderón, firmó un convenio con el gobierno de Canadá para evitar la evasión fiscal y la doble tributación del impuesto sobre la renta. Es decir, las compañías mineras canadienses pagan el impuesto sobre la renta en Canadá y aquí en México se los hacemos mal. Como si a nosotros como país nos sobran. El Congreso de la Unión nos ha hecho llegar a un punto de acuerdo para crear una comisión redactora conjunta entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo para impulsar estas reformas, por lo que esperamos esto se pueda concretar a la brevedad posible para avanzar juntos en este propósito común. Cabe destacar que la reforma del artículo 1 constitucional por parte del Poder Legislativo en el año 2011 y la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de que las normas sobre derechos humanos contenidas en tratados internacionales tienen rango constitucional, así como la resolución de la misma Corte que al reconocer que la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para todos los órganos jurisdiccionales, siempre que dicho precedente favorezca en mayor medida a la persona, han constituido un valioso apoyo para que los pueblos indígenas de México puedan tener un respaldo jurídico que hasta hace pocos años no existía. Junto a esto, en el marco del informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas, México ha aceptado las observaciones que entre otros aspectos se refieren al compromiso de fomentar una mayor participación de los pueblos indígenas a través de una ley que regule sus derechos de consulta previa, libre e informada, asegurando la completa y efectiva consulta de las personas indígenas en la economía y el desarrollo de políticas y proyectos que la requieren. Estamos convencidos que la ley de consulta indígena deberá ser la definición del marco normativo que le brinde certidumbre a la nación, a los pueblos indígenas, al Estado mexicano y, en su caso, a los posibles inversionistas o empresarios, quienes deberán reconocer que el desarrollo y el progreso deberán caminar de la mano del respeto a los derechos de los pueblos indígenas. Esta ley deberá contener las reglas básicas que permitan construir acuerdos y procesar diferencias para que la voz de los pueblos, sus demandas, preocupaciones y puntos de vista estén presentes en el diseño del país al que aspiramos. Se trata de que todos ganen, no de que ganen unos cuantos a costa de que los demás pierdan. Reconocemos la complejidad que significa este proceso. Sabemos que su materialización requiere una correlación de fuerzas favorable, una unidad en la acción de todas las fuerzas democráticas del país. Sin embargo, estamos empeñados en llevar a cabo de la mano, junto, hombro con los pueblos indígenas, la armonización y la reforma constitucional que permita que nuestro país contenga un documento de esta naturaleza
armonizado con la Declaración de las Naciones Unidas en materia de derechos indígenas y con los acuerdos anuales. Esta no es una tarea sencilla. Existen fuertes intereses por impedir que se concreten estos anhelos. Por ello es necesario construir una amplia red de relaciones entre todos los pueblos indígenas y organizaciones de la sociedad civil que permitan establecer una correlación de fuerzas favorables para el logro de este objetivo. En medio de la noche de terror que nuestro país vive, los acuerdos de San Andrés significan una luz de esperanza y son en buena medida una alternativa para que la nación pueda construir una nueva relación entre los pueblos indígenas